bien, ya está junto a nosotros don Eduardo Castillo Vigoró. ¿Lo pronuncié bien, don Eduardo? Vigurú, pero da lo mismo, no se preocupe. Sabía, lo No se intenté, preocupe. lo intentamos. Bueno, don Eduardo Castillo, destacadísimo abogado de nuestra región de la Araucanía, además académico de la Universidad Católica de Temuco durante muchos años, con una vasta trayectoria en su desarrollo profesional y que hoy día nos ha gentilmente acompañado a conversar acerca de un tema muy contingente, sobre todo para nuestra región de la Araucanía, que tiene que ver con la Comisión por la Paz y el Entendimiento y el informe emanado que ha sido motivo, ¿no?, de conversaciones en distintas esferas de nuestro país. Partiendo con eso, ¿qué le parece si comenzamos analizando en líneas bien generales, Eduardo, el trabajo de la Comisión durante el desarrollo de los distintos encuentros que tuvo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y decir que esta fue una comisión que se formó por decisión del presidente de la República con el propósito que lo asesorara para construir, y las palabras que usa el decreto que crea la comisión, construir y consolidar una solución de largo plazo, ¿no? Y además por una vía institucional y legítima a este conflicto ya más que centenario en estas 4 regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, de tal manera que hay ahí un esfuerzo de gobierno, uno más de varios. Esa es la primera aproximación y quizás pesimismo que podría haber frente al resultado de esta comisión, uno de varios. Recuerden que en el tiempo del gobierno de Ricardo Lagos, la Comisión de Verdad Histórica y Reparación, después el presidente de la presidenta Bachelet, fue la comisión que presidió el obispo Monseñor Héctor Vargas aquí en esta región. Yo diría que esta comisión tiene esta misión importante de asesorar al presidente de la República y tiene el mérito que está formada por un acuerdo político transversal, ¿no? Entonces hubo representantes en esta Comisión para la Paz y el Entendimiento desde la derecha hasta la izquierda, de pueblos indígenas, en fin, representantes políticos muy identificados, ¿no? Claro. Por ejemplo, el senador Buenchumilla, la senadora Claro. Carmen Gloria Aravena, de los dos de esta región, que representan a distintos sectores políticos, representantes indígenas también. Entonces, es una comisión de bastante legitimidad en ese sentido. Y en segundo lugar, tuvo un apoyo importante. Fíjense que tuvo varios asesores. Cada comisionado podía tener un asesor que trabajó con ellos durante todo este tiempo, 2 años estamos hablando, ¿no? Ajá. Entonces, y además podían recabar la información de distintas instituciones públicas, ¿no? Entonces, pudimos saber la información precisa que tiene la CONADI, la información que tiene el Instituto Nacional de Estadística u otras instituciones, de tal manera que el trabajo fue bastante serio y el informe que se entrega con propuestas al presidente de la República. Ajá. De ahí para adelante, esto fue el último día de funcionamiento de la comisión, ¿verdad? Pero de ahí para adelante es materia del ámbito político si acoge o no esas propuestas. Primero del presidente de la República y si traduce esas propuestas en leyes o en políticas públicas que vayan en el sentido de ejecutar lo que propone la Comisión de Paz y Entendimiento. Claro, un trabajo, Eduardo, altamente valorado de forma transversal que se extendió por casi 2 años. Incluso en su momento, el senador Francisco Buenchumilla, que tenía este cargo de copresidente de la comisión, había señalado que lograr acuerdos fue bastante complejo y por eso también se solicitó bastantes prórrogas para seguir analizando, estudiando estas propuestas que fueron entregadas al Ejecutivo, pero que no fue fácil, dijo él en su momento, representando a la comisión. Ahora, se tocan varios puntos dentro de estas propuestas. Estamos hablando de la reparación histórica, la restitución de tierras, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la promoción de un desarrollo económico inclusivo en la región, en este caso en la región de la Araucanía.
¿El reconocer constitucionalmente a los pueblos es quizás un paso fundamental para lograr reconstruir las confianzas y llegar a un respeto mutuo? Sí, déjeme dar una observación previa al respecto de lo que usted mismo ha señalado. Claro, difícil los acuerdos porque aquí se dicen cosas duras. Entonces, cuando se dice que el Estado de Chile desestructuró toda la organización política, social y cultural mapuche, que intentó asimilar, eliminar al pueblo mapuche, o sea, estamos diciendo cosas duras, claro, y que las acepten todos los comisionados, y a la vez estamos diciendo que hubo víctimas. A partir del año 97 hay víctimas de la violencia, ¿no? Ejercida por personas aquí en la región, algunas de ellas de identidad mapuche, en fin, también es duro. Entonces, las palabras importan. Ahora voy a la pregunta. Sí, es un reconocimiento. El reconocimiento constitucional significa para los pueblos indígenas que existen, y además es un reconocimiento a sus derechos individuales, pero también a sus derechos colectivos. Eso es lo que debería ser un reconocimiento constitucional, y ahí ya empezamos con problemas, que derechos colectivos, ¿no? Pero fíjese usted que el presidente Elwin en su campaña el año 89 comprometió 3 cosas: nueva ley indígena, ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y reconocimiento constitucional. En diciembre del año 90, el año que asumió la presidencia, tenía ingresados los 3 proyectos al Parlamento. La ley indígena se demoró 3 años, salió el año 93, ¿cierto? En octubre del año 93. La ratificación del convenio 169 de la OIT salió 17 años después, el año 2008, ¿no? 17 años después. El reconocimiento constitucional ha sido rechazado, han habido cerca de 10 intentos, creo que hoy día hay como 3 o 4 proyectos de reforma constitucional para incorporar este tema. Y es la primera recomendación que hace la Comisión de Paz y Entendimiento: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el derecho, sus derechos individuales y colectivos, ¿no? El reconocer la interculturalidad también. Ahora, yo creo que en esto el presidente hace unos días atrás en una cadena nacional informó que se iba a enviar el proyecto de reforma constitucional. Sí. Y tiene, a mi juicio, tiene buenas perspectivas si es que se mantienen las cosas en el sentido que han ido, digamos, ¿no? Tiene buena perspectiva porque el proyecto de reconocimiento constitucional estuvo primero en el proceso de la Convención Constitucional, ¿no? Fue rechazado ampliamente ese proyecto, pero estaba ahí el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Estuvo en el segundo proceso constituyente también, y eso no fue motivo de discusión. Hubo una propuesta de la comisión que preparó el proyecto, y después el Consejo ratificó lo mismo. Entonces hay ahí una base, ¿no? que es importante de tener en cuenta. Entonces, y si esto lo acordó esta comisión de tan amplia representación política, en el Parlamento no debiera tener mayores inconvenientes. Claro, no todos van a quedar contentos. Hay dirigentes indígenas que quieren colocar la plurinacionalidad, etc. Eso no está, ¿no? No está ni en el informe de la comisión, ni en el proyecto del Consejo Constitucional del segundo proceso, ¿no es cierto? Tampoco está. Pero hay avances y sobre esos textos, digamos, se puede trabajar. Hay también muchos elementos, como usted señala, Eduardo, que no están considerados dentro del informe y lo declaraban los mismos comisionados, ¿no? Parte de la comisión, hace un par de semanas usted estuvo participando también de un panel donde estaba uno de los comisionados, ¿cierto? Sí. Y él mismo señalaba, estuve presente en esa actividad, que había muchos temas que estaban fuera de este informe y que por algo estaban fuera, porque no habían llegado al consenso y transversalmente no habían llegado a acuerdo. Por tanto, para todos los sectores habían temas que no estaban considerados, pero este informe graficaba lo más fielmente posible la transversalidad, ¿no? de los acuerdos en este sentido. Acuerdos que se proyectan, según los expertos, pueden costar
en un plazo de 10 a 15 años en su proceso de implementación cerca de $4.000 millones para el Estado de Chile, pero que por otro lado ha sido muy valorado por la ONU, Organización de Naciones Unidas, este esfuerzo, y se considera un esfuerzo serio y concreto respecto al trabajo que se está haciendo en base a también la reparación y el reconocimiento. Sí, hay que pensar también que la Comisión tuvo una visión amplia del tema, ¿no? No es solamente el reconocimiento constitucional, también es la representación política de los pueblos indígenas, también es la preservación, la recuperación de la identidad cultural, de lo lingüístico, de la educación, en fin, de la reparación a las víctimas, de crear mecanismos concretos para reparar a las víctimas de la violencia, que se fijó fecha de comienzo, ¿no es cierto?, el año 1997, hasta el día de hoy. Entonces, la creación de una entidad que pueda investigar esos hechos, identificar a las víctimas, ¿no es cierto?, la reparación, cómo se va a reparar a las víctimas, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante amplia la cobertura que asumió esta comisión, y está en las conclusiones. Efectivamente, en las conclusiones está todo ese conjunto de medidas que se proponen. Y lo que se refería, Francisco, de las tierras, claro, fue el problema central, digamos, ¿no? Yo diría, en general, para dos temas centrales: el reconocimiento constitucional y el tema de las tierras, ¿no? Entonces, ahí también hay propuestas súper concretas, y cuando se hablaba de que se demora 60 años, nos demoraríamos, o en nuestro caso 180 años, está explicado por qué llegamos a esa cifra, ¿no? Y por qué llegamos, y también está explicado de dónde partimos. Partimos que desde el año 90 a esta fecha se han comprado y se han entregado a las comunidades mapuches 230.000 hectáreas. No es poco, 230.000 hectáreas. Los títulos de merced son 510.000. O sea, pero además de 230.000, hay otras, esas son por compra, ¿no? Pero hay otras 60.000 hectáreas que fueron adquiridas por mapuches con subsidio de la CONADI. Así como usted puede tener un subsidio para comprar una casa, la ley indígena plantea un subsidio, y hubo familias que, poniendo algo de dinero, el Estado le completó eso y le entregó subsidio, ¿no? Y esas son 60.000 hectáreas. Estamos hablando de 300.000 hectáreas que ya se han entregado. Entonces, lo que se viene es algo todavía mucho mayor, ¿no? Claro. Y en costo, tú bien decías, $4.000 millones, pero el tiempo, claro, porque eso es con la plata que anualmente la ley de presupuesto le entrega a la CONADI para comprar. Efectivamente, uno mira el gran número, pero efectivamente hay un plazo determinado, claro, y si se va desglosando, se vuelve más aterrizado. Claro, entonces no es que la Comisión esté proponiendo que solucionemos este tema en 80 años más, digamos, claro, sino que está diciendo, a este ritmo vamos allá. Claro. Hay que ver otras formas de enfrentar el tema, ¿no? Exactamente. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo podemos ver o pensar cómo sería el futuro de la Comisión, Eduardo? Se lo consulto teniendo en cuenta el escenario político en el cual nos encontramos. Si bien han habido diferentes instancias levantadas por diferentes gobiernos, es altamente valorada por también el apoyo transversal que ha tenido. Sin embargo, estamos a puertas de un proceso eleccionario presidencial, teniendo en cuenta independiente del sector político que gobierna nuestro país durante el próximo año. Es una comisión levantada por un gobierno, pero requiere un compromiso a nivel social, a nivel de sociedad también, y en el ámbito político, evidentemente. Suponiendo que el próximo gobierno no fuera de este sector político, quizás, ¿cómo podríamos pensar el futuro de la comisión en caso de que no existiera un compromiso como tal? Lo que sucede es que, bueno, la comisión ya se disolvió, no existe, y dejó estas tareas, digamos, ¿no? Y esas tareas tienen que ser enfrentadas por los gobiernos y el Parlamento, porque requieren ley. Para crear un fondo especial requiere ley, para crear un servicio o una agencia de reparación se requiere ley, reconocimiento constitucional, ¿para qué decir? Entonces, el punto está en un problema que ha dicho bien usted, que es que estamos en un tiempo de campañas electorales, ¿no? Claro. Y ahí hay que diferenciarse. Entonces,
eso nos puede llevar a que hay gente que sí, que lo acepta, otra gente que no, que esto no puede ser, en fin. Y lo planteamos por ambos lados, digamos, ¿no es cierto? La sociedad mapuche también, hay dirigentes mapuches que rechazan todo esto, Claro. ¿no? Rechazaron el proceso constitucional 1, que fue ya, digamos, el más proclive a la causa mapuche, ¿no es cierto? El reconocimiento, y teníamos 27 artículos dedicados a la causa indígena, ¿no? Claro. Dispersos en todo el texto constitucional. Se pusieron a eso y se han opuesto a esto también, ¿no? Sí. Y en el campo no mapuche están las discrepancias políticas, de tal manera que ahí hay distintas visiones, ¿no? Es un momento desde ese punto de vista poco auspicioso, ¿no? Pero ya vendrán tiempos de calma y esto se tendrá que retomar, porque lo que se propone es bien concreto y abarca, yo diría, los intereses centrales que hay aquí. Primero, que se reconozca a los pueblos indígenas y que puedan tener efectivamente un desarrollo cultural, económico, con perspectiva de futuro. Y segundo, traer la tranquilidad a las 4 regiones, ¿no? Que se van a terminar los atentados, que las regiones van a poder pensar tranquilamente a largo plazo su desarrollo económico y sostenible. Entonces, eso es el objeto, digamos, de las medidas que se proponen y que hay que ir ejecutando poco a poco, paso a paso, digamos, ¿eh? Lo primero puede ser el reconocimiento constitucional, que me pareciera a mí que debiera haber acuerdo. Sí. Perdón, y un dato más, que ahora la Constitución se reforma por los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, no de los 2/3 o de los 3/5, por los 4/7, o sea, va a ser más fácil reunir el quórum para esa reforma constitucional. Claro, y en este contexto, ¿qué tan influyente o cuán importante es la consulta indígena? Estamos a puertas de que inicie este proceso en 70 localidades en estas 4 regiones, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, y 29 de ellas en la región de la Araucanía. ¿Es quizás el proceso o uno de los procesos más importantes para comenzar con este trabajo? Sí, o sea, yo creo que es importante desde el punto de vista que se cumple con una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero ha habido consultas indígenas varias, ¿no? Sí. Yo recuerdo en el gobierno de Frei Ruiz Tagle hubo una gran consulta indígena y todavía no estaba el convenio 169, ¿no? Claro. Fue antes. Después hubo una consulta en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que de reforma constitucional. Recuerden ustedes que se presentó finalmente un proyecto de nueva constitución, ¿cierto? Sí. Que fue guardado en el cajón y por el gobierno siguiente, y al final se terminaron dos procesos constituyentes. Exactamente. ¿No? Pero ese primero que hizo la presidenta Bachelet con los cabildos autoconvocados, cabildos locales autoconvocados, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, claro, fue sometido a la iglesia, participaban en instituciones sociales. Fue sometido a consulta. Y bien interesante porque hay trabajos académicos que comparan y dicen en qué las comunidades mapuches están de acuerdo, en qué no están medianamente de acuerdo, en qué están en desacuerdo. O sea, hay un trabajo bien hecho respecto de eso. Entonces, pero hoy día estamos en otro tiempo, en otra perspectiva, otro escenario, y quizás también con otros textos. Entonces, es fundamental la consulta indígena y hacerla bien hecha, digamos, de buena fe. Ahora, hay un problema, que no todos los dirigentes mapuche están de acuerdo, entonces no van a ir a esta consulta y después van a decirnos, o sea, no tuvimos la consulta por diversas razones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema delicado de cómo se convoca todo. Sí, claro. Ahí hemos estado conversando recién, ayer estábamos conversando con el delegado presidencial, junto también con el coordinador del Plan Buen Vivir, quienes señalaban que efectivamente en estos 70 puntos de encuentro que van a tener en estas 4 regiones, la idea es convocar la mayor cantidad de personas posibles, pero esto no garantiza en absoluto el acuerdo transversal en este sentido por parte de la comunidad mapuche. Para ir cerrando, Eduardo, los próximos pasos que deberían ocurrir en línea bien general, ¿no? Para que este proceso avance con la
decisión que correspondería a la magnitud, ¿no?, del trabajo que se ha realizado, la seriedad con la que se ha tomado y también la mirada de Estado para que esto pueda ser posible. Bueno, mira, los pasos siguientes son bien diversos, hay distintos. Por ejemplo, está en la propuesta de la Comisión, la representación política de los pueblos indígenas. Y ahí hay un proyecto hace tiempo ya del Consejo de Pueblos Indígenas. Y eso está en el Parlamento, o sea, eso puede ser impulsado y sacar ese proyecto. Yo espero que el presidente de la República, luego de esta consulta, o antes quizás, no sé, presente el proyecto de reforma constitucional al Parlamento. Tiene que estarse trabajando ya en la creación de la Agencia de Reparación a las Víctimas, ¿no? Y cuáles son los mecanismos de reparación. Claro. Yo creo que eso se debiera estar trabajando en los equipos ya más técnicos dentro de los ministerios, ¿no? Entonces, creo que ahora hay mucho trabajo que hacer respecto de esas propuestas que hizo la Comisión de Paz y Entendimiento. Claro. Eduardo Castillo, destacado abogado y académico de la Universidad Católica de Temuco, queremos agradecerle por su compañía el día de hoy en Pauta Informativa para conversar de un tema tan importante y tan contingente para estas 4 regiones de nuestro país. Gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y conversar de estos temas que interesan a la región. Bien, y con su presencia nos vamos a un corte, breve pausa y ya estamos de vuelta con más en Pauta Informativa.